¿Se dice ahora voy o ahora vengo? ¿Voy a casa o vengo a casa? No sé si ir o venir. Seguro que alguna vez te ha pasado como a mí y no sabías si usar el verbo ir o el verbo venir. En realidad, los verbos ir y venir son más fáciles de lo que parecen. Todavía recuerdo cuando estaba aprendiendo francés o inglés, al hablar siempre me confundía, no sabía si iba o venía. Pero cuando entendí que cada idioma tiene su lógica y dejé de pensar en mi propio idioma, todo empezó a tener un poco más de sentido. En español, todo depende de la perspectiva de... No, esta perspectiva no. Me refiero al punto de vista del sujeto, de la persona que va o viene. Por lo general, venir implica movimiento hacia el lugar donde ya estás, mientras que ir significa moverse hacia otro sitio. Dicho de otro modo, venir se usa para hablar de algún sitio en el que ya estás, e ir para hablar de algún sitio en el que no estás. Por ejemplo, imagina que estás con tus amigos en la calle y de repente te llama tu madre por teléfono. Está bastante cabreada porque no encuentra el mando de la tele. Ayer por la noche, antes de irte a la cama, hiciste algo parecido a... Así que le dices a tu madre, voy a casa y te ayudo a buscarlo. Aquí utilizas el verbo ir, voy a casa, porque en ese momento no estás en casa. Pero has tenido suerte, solo has tardado 5 minutos en llegar a casa. Y cuando entras en el salón, ves el mando de la tele justo debajo del sofá. Tú no sabes cómo ha llegado ahí. Y la verdad, eso ahora no te importa. Tú lo único que quieres es que a tu madre se le pase el cabreo y te deje de gritar. Lo mejor que puedes hacer es cambiar totalmente de tema. Así que le preguntas, cuando vengo a casa, el gato siempre me está esperando en la entrada. ¿Contigo hace lo mismo? ¿Te has fijado? Primero, tu madre ya no te está regañando. Tu madre ha dejado de pensar en la tele para pensar en el gato. Estás a salvo, al menos de momento. Y segundo, aquí estás usando el verbo venir, cuando vengo a casa, porque estás hablando de un lugar en el que ya estás en casa. Vamos con otro ejemplo. ¿Sabrías decirme cuál es la diferencia entre estas dos frases? Pues fácil. En la primera frase, la conversación no es en el gimnasio. Estás yendo al gimnasio, es decir, te diriges al gimnasio. Por eso usas el verbo ir. En la segunda frase, la conversación es en el gimnasio. Ya estás en el gimnasio, por lo que usas el verbo venir. Vamos con otro ejemplo que espero que te ayude. Imagina que llegas a la oficina y nada más entrar, tu jefe te pregunta a qué hora llegarás mañana. Tú le respondes, mañana vendré a la oficina a las 9. Bien, en esta frase usas el verbo venir porque tu jefe y tú estáis teniendo la conversación en la oficina. Pero, ¿qué pasaría si tu jefe te llama por teléfono cuando ya estás en casa para recordarte que mañana a las 10 tenéis una reunión con un nuevo cliente? Tú, para asegurarle que no vas a llegar tarde, le dices, mañana iré a la oficina a las 9. Ahora usas el verbo ir, porque no estás en la oficina. Estás en tu casa viendo vídeos en YouTube y hasta abonándote a mi canal. Ahora va una difícil. Cuando estamos en casa y llaman a la puerta, en francés se dice j'arrive. En inglés, I'm coming. Pero ¿sabrías decirme qué decimos en español? ¿Voy o vengo? Venga, te dejo un poco de tiempo para que lo pienses. Bien, seguramente ya lo sabías. La respuesta es voy. En español usamos el verbo ir. ¿Y por qué? ¿Por qué ir? Pues muy sencillo, porque nos dirigimos a un lugar en el que aún no estamos. Cuando llaman, no estamos justo al lado de la puerta esperando a que alguien llame para poder abrir. Por lo tanto, tenemos que dirigirnos hacia la puerta desde el punto en el que estamos. Eso significa que tenemos que ir. ¿Y en español qué gritamos? Porque en español siempre se grita. ¡Ya voy! Espero que hasta aquí te haya quedado todo claro, pero para acabar te quiero explicar un caso que en español es un tanto curioso. Imagínate que vas andando por la calle y te encuentras con unos amigos. Uno de ellos te dice,
Vamos al cine, ¿quieres venir con nosotros? ¿Te has fijado? Tu amigo primero utiliza el verbo ir y luego el verbo venir. En la primera parte de la frase, vamos al cine, se utiliza ir porque la persona que habla, tu amigo y el resto del grupo, se dirigen hacia el cine, un lugar donde aún no están. El cine sería el destino, hacia donde se dirigen. Se estarían moviendo hacia el cine. En la segunda parte, ¿quieres venir con nosotros? Se utiliza el verbo venir porque la persona que está hablando, tu amigo, quiere que te unas al grupo que está yendo al cine. Es decir, moverte hacia donde está tu amigo y el resto del grupo. Y la respuesta que tú le deberías dar es: venga, vale, voy con vosotros. ¿Te queda claro? En resumen, venir es moverse hacia donde estoy. E ir, moverse hacia donde no estoy. Es decir, venir sería moverse hacia donde ya está el sujeto de la oración. E ir sería moverse hacia otro lugar en el que no está el sujeto de la oración. Oye, hablando de ir al cine, ¿quieres que haga un vídeo en el que hable de películas en español? Déjamelo en comentarios.